Buenas tardes, mi nombre es Julio González, bienvenidos a un nuevo video de Teoría y Filosofía del Conocimiento. Tenemos a nuestras compañeras Jennifer Escorcia, Laura Vargas, Laura Obispo y nuestro compañero Víctor Rúa. Epistemología. La palabra proviene del griego episteme, conocimiento, y logos, teoría. La epistemología es una disciplina o rama filosófica que aborda la investigación científica y su producto, el conocimiento científico, sus clases y condicionamiento, su posibilidad y realidad, la relación que tiene con el investigador, entrando en temas como historia, cultura y el contexto de las personas. También es conocida como filosofía de la ciencia. A continuación, escucharemos los conceptos que dieron los siguientes filósofos acerca de la epistemología. Según Piaget, la lógica, la metodología y la teoría del conocimiento o epistemología constituyen tres ramas importantes del saber científico. La lógica es el estudio de las condiciones formales de la verdad en la ciencia. La metodología es la teoría de los procedimientos generales de investigación que describen las características que adopta el proceso general del conocimiento científico y las etapas en que se divide este proceso, desde el punto de vista de su producción y condiciones en las cuales debe hacerse. Ladrón de Guevara afirma: es tarea de la metodología sintetizar y organizar los avances logrados por la investigación en las diferentes disciplinas científicas, enriqueciendo con la práctica la metodología general de la investigación científica. De acuerdo con Byron, Browne y Porter, la epistemología es la teoría filosófica que trata de explicar la naturaleza, las variedades, los orígenes, los objetos y los límites del conocimiento científico, o como afirma Lane, es una disciplina filosófica básica que investiga los métodos de conceptos científicos y, a su vez, intenta fundamentarlos y evaluarlos. Cerda comparte estas definiciones al considerar la epistemología como aquella filosofía o teoría de la ciencia que estudia críticamente los principios, las hipótesis y los resultados de las diversas ciencias, con el propósito de determinar su origen y estructura, su valor y alcance objetivo. De acuerdo con Reyes, el término más cercano a epistemología es filosofía de la ciencia, debido a que la palabra griega episteme se refiere no a cualquier forma de conocimiento, sino aproximadamente a lo que hoy se entiende por ciencia. Por otra parte, Ferrater Mora considera que si bien existe diferencia entre los conceptos antes citados, durante los últimos años, por influencia de la literatura filosófica anglosajona, el término epistemología se usa de manera amplia para referirse a la teoría del conocimiento, siguiendo los criterios de Reyes, es decir, la epistemología como sinónimo de filosofía de la ciencia, que de acuerdo con Bunge es la reflexión crítica sobre la investigación científica y su producto, el conocimiento, en otras palabras, es la ciencia de la ciencia. Epistemología griega y medieval. Durante el siglo V a.C., los sofistas griegos cuestionaron la posibilidad de que hubiera un conocimiento fiable y objetivo. Gorgias afirmó que nada puede existir en realidad, que si algo existe no se puede conocer y que si su conocimiento fuera posible no se podría comunicar. Protágoras mantuvo que ninguna opinión de una persona es más correcta que la otra, porque cada individuo es el único juez de su propia existencia. Platón mantenía que las cosas que uno ve y palpa son sombras, copias imperfectas de las formas puras que estudia la filosofía. Concluyó que la contemplación filosófica del mundo de las ideas es el fin más elevado de la existencia humana. Aristóteles
mantenía que casi todo el conocimiento se deriva de la experiencia. El conocimiento se adquiere ya sea por vía directa, con la abstracción de los rasgos que definen una especie, o de forma indirecta. Racionalismo y empirismo. Desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX, la epistemología enfrentó a los partidarios de la razón y a los cuales consideraban que la percepción era el único medio para adquirir el conocimiento. Para los seguidores del racionalismo, entre los que sobresalieron el francés René Descartes, el holandés Baruch Spinoza y el alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, la principal fuente y prueba del final del conocimiento era el razonamiento deductivo basado en principios evidentes o axiomas en su discurso del método 1637. Para los principales representantes del empirismo, especialmente los ingleses Francis Bacon y John Locke, la fuente principal y prueba última del conocimiento era la percepción. Bacon inauguró la nueva era de la ciencia moderna criticando la confianza medieval en la tradición y la autoridad y aportando nuevas normas para articular el método científico, entre las que se incluyen el primer grupo de reglas de lógica inductiva formuladas en su ensayo sobre el entendimiento humano 1690. El filósofo irlandés George Berkeley, autor de Tratados sobre los principios del conocimiento humano 1710, estaba de acuerdo con Locke en el que el conocimiento se adquiere a través de las ideas. Durante el siglo XIX, el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel retomó la afirmación racionalista de que el conocimiento de la realidad puede alcanzarse con carácter absoluto, equiparando los procesos del pensamiento, de la naturaleza y de la historia. La escuela estadounidense del pragmatismo, fundada por los filósofos Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey, a principios del siglo XX, llevó el empirismo aún más lejos al mantener que el conocimiento es un instructivo de acción y que todas las creencias tenían que ser juzgadas por su utilidad como regla para precedir las experiencias. A principios del siglo XX, los problemas epistemológicos fueron discutidos a fondo y sutiles matices de diferencia empezaron a dividir a las distintas escuelas de pensamiento rivales. Se prestó especial atención a la relación entre el acto de percibir algo, el objeto percibido de una forma directa, y la cosa que se puede decir que se conoce como resultado de la propia percepción. El filósofo alemán Edmund Husserl elaboró un procedimiento, la fenomenología, para enfrentarse al problema de clarificar la relación entre el acto de conocer y el objeto conocido. Por medio del método fenomenológico se puede distinguir cómo las cosas a partir de cómo uno piensa que son en realidad, alcanzando así una comprensión más precisa de las bases conceptuales del conocimiento. Durante el segundo cuarto del siglo XX surgieron dos nuevas escuelas de pensamiento. Ambas eran deudoras del filósofo Strauss. Durante el segundo cuarto del siglo XX surgieron dos nuevas escuelas de pensamiento. Ambas eran deudoras del filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein, autor de obras revolucionarias como el Tractus Logicus Philosophicus. Por una parte, la Escuela de Viena, adscrita al denominado empirismo o positivismo lógico, hizo hincapié en que sólo era posible una clase de conocimiento, el conocimiento científico. Sus miembros creían que cualquier conocimiento válido tiene que ser verificable en la experiencia y, por lo tanto, que mucho de lo que había sido dado por bueno por la filosofía no era ni verdadero ni falso, sino carente de sentido. A la postre, siguiendo a Hume y a Kant, se tenía que establecer una clara distinción entre enunciados analíticos y sintéticos. El llamado criterio
verificabilidad del significado ha sufrido cambios como consecuencia de las discusiones entre los propios empiristas lógicos, así como entre sus críticos, pero no ha sido descartado. La última de las recientes escuelas de pensamiento englobadas en el campo del análisis lingüístico o filosofía analítica del lenguaje común parece romper con la epistemología tradicional. Los analistas lingüísticos se han propuesto estudiar el modo real en que se usan los términos epistemológicos claves, conocimiento, percepción y probabilidad, y formular reglas definitivas para su uso con objeto de evitar confusiones verbales. Clases o categorías de la epistemología. Según Piaget, la teoría del conocimiento se clasifica en tres categorías. 1. La que parte de una reflexión sobre las ciencias y tiende a prolongarla en una teoría general del conocimiento. 2. La que, apoyándose en una crítica de las ciencias, procura alcanzar un modo de conocimiento distinto al conocimiento científico. 3. La que permanece en el interior de una reflexión sobre las ciencias. Ahora hablaremos acerca de las 4 clases que existen de epistemología. 1. Epistemología metacientífica. Afirma Piaget que en esta epistemología existe supremacía del conocimiento científico sobre cualquier otro tipo de conocimiento y, por ello, solo aceptan el conocimiento científico como el único válido. 2. Paracientífico. La ciencia resulta cada vez menos objetiva y más simbólica a medida que va de lo físico a lo psíquico, pasando por lo vital. Esto nos dice Piaget. 3. Epistemología científica. Esta categoría de epistemología surge del interés de las ciencias como consecuencia de crisis propias de las ciencias en evolución, que puede llevar a una constante revisión de sus principios e instrumentos de conocimiento. 4. Epistemología regional. Para Blanche, en la época actual, la epistemología se aleja cada vez más de los filósofos para pasar a los sabios, ya que una de las características de la epistemología moderna es la progresiva aceptación de sus problemas por los sabios especializados. Para Bunge, considera que, enfocando filosóficamente una clasificación cualquiera de las ciencias, se obtienen tantas ramas o epistemologías particulares como ciencias figuren en esa clasificación. Con base en los argumentos expuestos por los autores citados, hoy se requiere hablar de epistemología de cada campo del conocimiento. Por ejemplo, epistemología de la lógica, de la física, de la psicología, de la sociología, de la economía, de la administración, entre otros. Problemas que le competen a la epistemología. Según Bunge, una auténtica epistemología debe abordar los siguientes aspectos. 1. La lógica de la ciencia, es decir, debe tratar de investigar los problemas lógicos y metodológicos concernientes a la lógica requerida por la ciencia, así como su estructura lógica. 2. La semántica de la ciencia, es decir, los conceptos de referencia, representación, contenido, interpretación y libertad afines que se presentan en la investigación científica. 3. La ontología de la ciencia o el análisis y sistematización de los supuestos y resultados ontológicos del conocimiento científico. 4. La teología de la ciencia o el estudio del sistema de valores de la comunidad científica. 5. Los criterios sobre la estética de la ciencia o el estudio de los valores estéticos de la investigación científica. 6. Los intereses que mueven la ciencia,